Ahí empezó, ¿no? Bueno, entonces vamos con la segunda parte de la clase de hoy de concurrencia, que en realidad sería como la tercera, digamos, parte. Eh, Nos habíamos quedado ya habíamos empezado a hablar de semáforos, esta parte no creo que no va a ser tan larga, eh, y había agregado lo de la interpretación de los valores. Hay tipos de semáforo. eh, Esto es más que nada una categoría no es tan significativa, pero en términos de para qué se usan, solemos decir que algunos se pueden ser de tipo contador, otros de tipo binario, otros de tipo mutex. Los que más me importan son los primeros y el último. Mutex es un semáforo que en realidad está pensado, la herramienta es solo para mutua exclusión, no se puede usar para otra cosa. Eh, y cuando decimos un semáforo contador general, se puede usar para mutua exclusión o se puede usar para coordinar tareas. Es más amplio el espectro. Tiene que ver más con la implementación, con que haya decidido llevar adelante el que hizo esa biblioteca o esa llamada al sistema. Ahora vamos a ver en Linux dos ejemplos de cada una. Eh, Después, sobre el orden que hay en la lista de los procesos o hilos bloqueados por un semáforo, repasamos un poco que vamos a asumir que es FIFO en el sentido de que cuando se bloquean dos o tres procesos o más, se van a ir desbloqueando en el orden en el que se fueron bloqueados, pero está bueno saber que en la vida real puede haber otro tipo de algoritmo, puede haber prioridades a la hora de desbloquearlos, o puede llegar a pasar que no exista en realidad una garantía de orden y se desbloqueen en algún criterio y no se sabe cuál, ¿no? Eh, Bien, vamos ahora entonces a ver un poquito de código y como para volver al ejemplo original de la clase anterior y, y ver cómo efectivamente con semáforos sí se logra garantizar la mutua exclusión en la vida real. Entonces acá estoy compartiendo mi pantalla, vamos a abrir acá una terminal como siempre. ¿Qué carajo? No. Y lo que hacemos es, nos conectamos. No inicia la máquina. Ahí va. Iniciamos la máquina virtual y nos conectamos a la misma. ¿Sí? Ya. Esta es la máquina en la que estamos otra vez. Vamos de vuelta al ejemplo de la teoría que habíamos visto originalmente, que generaba el problema este, ¿no? Vamos a una cosa que no tendría que estar ahí. Y vemos el de hilos con la variable global. Si recuerdan que nos hemos parado en un ejemplo que tenía una variable global, ¿sí? Y después teníamos este código que creaba tres hilos, ¿sí? Hilos vale 3, entonces de 0 a 3 a menor que 3, creaba tres hilos, ¿sí? Llamando a la syscall de Linux Special Create, que crea hilos de kernel. Y cada hilo ejecutaba una función llamada mifunción. Y después este hilo principal, digamos, en total hay cuatro, ¿no? Esperaba que ellos finalicen e imprimía el valor de la variable global. Cada uno de estos hilos, todos ejecutaban la misma función y lo que hacían era 10.000 veces incrementar la variable global. ¿Sí? Eso es todo lo que hacían. Y lo que habíamos visto era que efectivamente la vida no era tan feliz como uno deseara. ¿Sí? Compilamos agregando la biblioteca pthread porque queremos tener hilos y compilamos esto. Y acá efectivamente vemos que corrimos y el valor final no fue 30.000, que es lo que hubiera correspondido, ¿no? Y si lo corremos muchas veces, el valor va variando. A veces da el valor correcto, ¿sí? Y a veces no, ¿sí? Es más, si hacemos un OBJ dump
de el binario. Esto es, le compilamos para ver las instrucciones de assembler, de una manera que esto funcione. Para jugar esto. A ver, un segundo. Lo tenía en el otro ejemplo de la teoría. Uno de los que vimos en la primera clase, que debería ser syscall wrappers, tal vez. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí va. Menos D. Entonces, corremos esto. Y con esto ya funcionaba con el LES. Ahí va. Y lo que quería hacer era que si vamos a la función main, en realidad en el hilo, ¿no? En mi función, acá está el assembler de mi función, en algún lugar de acá nos vamos a encontrar con ese +1, y no es otra cosa que este que está acá. Estas son las 3 instrucciones en las cuales se descompuso ese contador más. ¿Sí? ¿Se ve? Se mueve el valor de la posición de memoria a un registro del procesador, se incrementa a este registro del procesador en 1, este es el valor literal 1, y después el registro se vuelve a mover a la misma posición de memoria que antes. ¿Sí? Acá se ve bien evidente que efectivamente está desglosado ese contador más en 3 instrucciones de assembler. Bueno, entonces para finalizar el ejemplo, ¿cómo lo arreglaríamos con semáforos? Bueno, en Linux hay por lo menos 2 semáforos incluidos, unos particulares de hilos de los hilos de kernel y otros disponibles para ser usados por hilos o por procesos. Como parte de la biblioteca de hilos, están las funciones pthread create y relacionadas, y hay unas que se llaman mutex lock y unlock, que consiste, como su nombre indica, justamente en un semáforo pensado para garantizar la mutua exclusión. Entonces, lock es el equivalente a un wait de un semáforo que siempre arranca inicializado en 1 y no puede inicializarse en otro valor. Los semáforos para mutua exclusión, el término mutex viene de ahí, son semáforos que se inicializan en 1 siempre, no se les puede poner otro valor. Entonces una única proceso, o mejor dicho, o en este caso hilo, puede ingresar y después salir, ¿no? Entonces mutex unlock es como el wait, o es el wait, y el unlock es el signal, ¿sí? Y le mandamos el mutex. Y después hay otros semáforos un poco más amplios, más generales, que en Linux se llaman sem-algo, por ejemplo, sem-wait, ¿sí? Es una operación para hacer el wait tal como lo conocemos, sobre todo de semáforos de tipo contadores o generales, ¿no? Y el equivalente al signal, acá se llama distinto, se llama sem-post, pero hace exactamente eso, le suma en 1 al semáforo, desbloquea el proceso, todo lo que vimos, ¿sí? Son 2 estilos de semáforos que pueden ser usados a veces para los problemas y a veces no, ¿sí? Entonces, en este caso, como tenemos hilos y tenemos una mutua exclusión, yo dije, bueno, vamos a usar los semáforos de mutua exclusión específicamente, ¿sí? Entonces, acá arriba tenemos el mismo código con la variable global y ahora tenemos otra variable global que es el mutex, ¿sí? Inevitablemente tiene que ser compartido y acuérdense, el semáforo es un recurso más que se comparte para poder proteger otros recursos, ¿no? Acá abajo el código de siempre, acá es necesario hacer una inicialización, que es necesario hacerlo porque así está especificado, pero no es que le ponemos un valor. Creo que acá se pueden mandar algunos parámetros, pero no relacionado con eso. Creo los hilos ejecutan mi función, y la diferencia principal está en que acá yo primero hago un lock, ¿sí?
sobre ese semáforo y después hago un unlock del mismo semáforo. ¿Sí? Y listo. Entonces ahora, en teoría, y si la suerte nos acompaña, mientras la gente empieza a aplaudir, compilamos y empezamos a ejecutar este código. Y efectivamente vemos que siempre da voy a poner sleep porque si no esto no. Siempre da 30.000, ¿sí? Y lo ejecutemos todas las veces que lo ejecutemos, siempre va a dar 30.000. Pero porque ya entendemos por qué, ¿no? O sea, sabíamos que era una condición de carrera y sabemos cómo funcionan los semáforos, sabemos que los semáforos actúan como si fueran ininterrumpibles, cuando un proceso no puede ingresar espera y el otro lo desbloquea, ¿sí? Entonces siempre debería funcionar. ¿Se ve? ¿Alguna duda con respecto a esto? Sí, una consulta. Que sea tipo pthread mutex, ¿significa que el propio mutex es un thread en sí o significa que es para usar en threads? Lo segundo, para usar en threads, porque es parte de la biblioteca de pthreads. Fue por eso. Gracias. Cuando haces pthread create, bueno, acá justo no aparece, pero man pthreads, tenés como una especie de página manual de documentación general de los hilos de Linux. Y al final aparecen todas las funciones relacionadas al manejo de hilos, que no son solo de la creación, sino justamente de semáforos de hilos, ¿no? Y ahí están estas, por ejemplo. ¿No? La creación de hilo, para inicializar algún recurso de hilo, espera de condiciones, para que el hilo finalice, para matar un hilo, ¿no? Así que es porque son parte de esa biblioteca y por lo tanto no te van a servir si tuvieras dos procesos y quisieras sincronizarlos de alguna manera, algún recurso compartido a través de semáforos. No, usar estos semáforos no te servirían porque no se podrían compartir. Un proceso no podría ver el pthread mutex del otro, digamos. Así que son solo para hilos. Gracias. De nada. Bueno. Perdón. Sí. Entonces no puedo usar entre distintos procesos el mutex. Tienen que ser entre hilos de un mismo proceso. No puedes usar entre distintos procesos estos mutex que yo estoy usando acá. Okay. O sea, podría llegar a haber otra biblioteca de mutex que sea para ser usada entre procesos. Eso no lo descarto. Si nos basamos en lo que hay en Linux, entre procesos tenés que usar sendwait y sendpost. Y entre hilos podés usar los mutex de los hilos, pero también puedes usar los sendwait y sendpost. Ahora, puede haber dos procesos que tengan un problema de mutua exclusión y yo puedo armar o sea, en Linux se podría sacar una biblioteca para procesos que sirva para eso. Porque al final del día sería un caso más específico del general, ¿no? Si piensan, el semáforo usado para la mutua exclusión es un semáforo general que se inicializa en uno, nada más. ¿Sí? Y que no puede ser usado para otra cosa que no sea la mutua exclusión, ¿no? Así que bueno, va por ahí un poco la cosa. Bueno. Otro ejemplo más que armé el fin de semana y lo pushé en el repo, un ejemplo nuevo, me pareció práctico, es sobre el uso de semáforos de los otros, para que veamos un poquito cómo se bloquean y todo eso. Eso está en semáforos, esta carpeta nueva que creé. Y vamos a ver un poquito el código. ¿Sí? Creo un archivito que se llama sensctl. Fíjense lo que hace. Es una especie de main donde opera sobre un semáforo haciéndole lo que uno diga, ¿no? Entonces, lo que hace la función es recibe por parámetro el nombre de un supuesto semáforo y una operación que se espera que se realice. ¿Sí? Intenta abrir ese semáforo. ¿Sí? Si no existe, lo va a crear. Esto yo lo hice así a propósito. Y después, si le pedí que haga un wait, hace un wait. Si le pedí que haga un post, hace un post, ¿no? Este sería el signal. Y si le pedí que me muestre el valor y termina, ¿no?
Eso es todo lo que hace este programa. Entonces podemos con esto jugar con crear un semáforo, hacer un wait y ver un poquito qué pasa, ¿no? Las funciones estas que ven acá en wait y en post son directamente las de la biblioteca de semáforos, son las llamadas al sistema operativo, ¿sí? En este caso del sopen que ven acá, es una función mía que simplemente la metí para envolver un poquitito, un poco más de código que quería poner, pero al final del día terminó siendo un semopen que es el oficial, digamos, ¿no? Entonces acá yo abro un semáforo y le pido que lo cree o abra el que exista. Todo eso significa esto, digamos. Y donde acá le digo, créalo con permisos de lectura, esta R es de lectura, de escritura y de ejecución, para el usuario que sea el dueño de este semáforo. Y acá le mando el valor inicial. Fíjense que yo elegí que sea 1, pero acá yo puedo mandarle un valor inicial, ¿sí? Que puede ser otro valor. Me estoy acordando de cosas. Los semáforos, ningún semáforo se puede inicializar con un valor negativo, ¿sí? Esto les pido que se lo anoten en algún lugar. No se puede. O sea, no respeta la idea ni la concepción de para qué es un semáforo. Porque un semáforo inicializado negativo significaría que arranca con procesos esperando. ¿Y quién está esperando por ese semáforo si recién se está inicializando? ¿Sí? Como recurso negativo, depende de cómo lo mires. Entonces, como que le falta, claro. Entonces, anótense esto en algún lugar. Los semáforos se inicializan o en 0 o en un valor mayor a 0, pero nunca con valores negativos. Si están haciendo un ejercicio de parcial o en la práctica y se encuentran con la necesidad de poner un semáforo negativo, que por ahí les va a pasar, se van a ver tentados, sepan que está mal, ¿sí? Pueden jugar un poquito a ver qué pasa, pero no van a llegar a una solución y aparte no cumplen su función si arrancan de esa manera, ¿sí? Así que no va. Bueno. Bueno, entonces acá lo que voy a hacer es voy a preparar un par de terminales. ¿Verdad? ¿Y qué quiero hacer acá? Voy a correr el semáforo.out, si lo corro así me dice, che, así no va, y le vamos a mandar un semáforo, ¿no? Entonces, esto está vacío. Vamos a ponerle un semáforo, ¿no? Yo le voy a pedir que me dé el valor. Y me dice, lo usaste mal. ¿Por qué? No sabemos. Tal vez no lo compilé bien. Estoy viendo compilar esto. Ahí va. Fíjense esto, ¿no? Yo tuve que mandarle a la biblioteca de hilos para poder usar estos semáforos que en realidad son también para procesos. Medio raro porque vienen en esa biblioteca, pero bueno. Ahí está. Bueno, claramente no sé programar, así que vamos a arreglar esto, ¿no? Me quedó una validación mal. Le quise poner una validación. ¿Por qué, no? Yo estoy mandando dos parámetros. Ahora a alguien se le ocurre qué está pasando acá. Todo debería estar bien, ¿no? ¿Tenés que poner espacios para que te los identifique? Pero está separado por espacios. Tiene que ver con esto. Si pongo esto, obviamente explota por los aires, aunque quiso avanzar. Creo que tiene que ser 3 en vez de 2 la validación. Porque Tenés el parámetro que viene por defecto. el nombre del programa, ¿no? Vamos a poner eso. Qué raro, porque yo lo había corrido esto.
Bueno, ahí va. Tenía que ser 3. Ahí va, llamé con getValue y el chamaco abrió un semáforo y me dio el valor, ¿no? ¿Se acuerdan del código, no? O sea, el código era... Vamos a tenerlo acá abierto. Acá abajo, ¿no? El código simplemente leía los comandos y hacía la operación. Acá hay un tema interesante en Linux, que es que los semáforos de sendWave y sendPost tienen 2 categorías. Existen los semáforos con nombre y los semáforos sin nombre. Acá, en este caso, estamos usando los semáforos con nombre. ¿Y cuál es la diferencia? Aquellos semáforos con nombre, el nombre es justamente una parte de una ruta que es creada como un archivo en el file system. Porque de hecho, estos semáforos son en Linux archivos. Entonces, al crear el semáforo como un archivo, eso le permite a otro proceso poder abrir el mismo semáforo, ¿no? Porque si no, ¿cómo sabe exactamente cómo se llama, no? Especifica la misma ruta y entonces abre el mismo semáforo. Esos son los semáforos con nombre. Y los semáforos sin nombre son aquellos que se inicializan sobre una variable de memoria compartida y aquellos hilos o procesos que accedan a esa memoria compartida van a poder operar sobre ese semáforo sin nombre, que lo acceden porque está en un espacio de memoria que pueden acceder, ¿no? Acá esos semáforos con nombre, lo que hace Linux es crear un archivo de tipo semáforo en un lugar, que es el que yo había validado antes, que es este. En esta carpeta, ¿sí? En /dev, que son los dispositivos, SHM significa semáforos, y si listamos acá, vamos a ver el semáforo que acabamos de crear. Todos los archivos que son semáforos se quedan acá, sem. El nombre que hayamos especificado, ¿no? Si hacemos ls-l de esta carpeta, parece ser un archivo común y corriente, ¿no? Pero en realidad no lo es tal, ¿no? Y si le preguntamos a Linux qué tipo de archivo es, vamos a ver qué nos dice, a ver si nos dice algo particular. Un archivo de algo de datos, medio genérico, medio raro. Si quiero ver su contenido, ahí, la nada, ¿no? Un par de caracteres no imprimibles, ¿sí? O sea, que guarda cierta información binaria. Pero en definitiva, ¿qué es lo que va a haber ahí? Y un identificador del semáforo, el valor del semáforo probablemente en ese momento, ¿sí? Y lo importante es que todos aquellos procesos que abran un semáforo llamado semáforo, el sistema operativo los va a buscar acá y si existen, van a poder abrir el mismo, ¿sí? Y eso es lo que está pasando acá. Y el hecho de que, ¿cómo hago que sea un semáforo con nombre? Al usar esta función, específicamente estoy hablando de que quiero abrir o crear un semáforo con nombre encontrado en esta ruta, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué más podemos hacer con este semáforo? Podemos hacer un post, ¿no? Y después le pedimos el valor y efectivamente quedan 2, ¿sí? De hecho, una cosa que podemos hacer acá es mostrar todo el tiempo el valor. Una consulta. Sí. ¿Qué pasa si creas 2 semáforos con eso? ¿Les pone el mismo nombre? No puedes crear 2 semáforos con el mismo nombre de los semáforos con nombre. Cuando quieras crear el segundo, vas a estar abriendo el primero. Claro, está bien. El mismo Es sistema como hacer operativo. un fopen. ¿Cómo? Sería como hacer un fopen, que la primera vez te lo crea y la segunda te abre. Exactamente. Porque se manejan en la raíz como archivos. Sí, sí. Y no puedo tener 2 archivos con el mismo nombre sin importar que estén en distintos directorios. Sí, pero ahí hay 2 cosas. Técnicamente tienen el mismo nombre para el usuario humano, pero para el sistema operativo tienen un único nombre. Porque los nombres de los archivos son en realidad el path completo y no el path parcial. Ah, ok, eso me ayuda en el TP, gracias. Bueno, perfecto. En la clase de File System lo vemos eso, pero buenísimo que te haya servido porque faltan todavía unas cuantas para eso. Sí, era una de mis dudas. Listo, se soluciona. Y la otra es que cuando vos creas un semáforo con nombre, vos no elegís la ruta completa. Vos solo ponés el nombre final
y el sistema operativo siempre los va a ubicar acá, los va a tratar de encontrar en esta ruta. Ok. Entonces, eso te termina obligando a que no pueda haber dos iguales porque están todos en la misma carpeta. Ok. De nada. Definitivamente, dos procesos que quieren usar el mismo semáforo para sincronizar algo tienen que conocer cómo se va a llamar, ¿no? No queda otra. O lo conocen porque está hardcodeado en el programa, o alguien le manda por mensaje el nombre del semáforo que van a usar. Tienen que poder tener una manera de saber qué semáforo tienen que abrir, ¿no? Acá lo que estoy haciendo acá abajo es corriendo todo el tiempo este programita, entonces muestro el valor del semáforo cada 2 segundos. Entonces podemos verlo mientras va cambiando, ¿no? ¿Qué va a haber abajo, no? Entonces si yo hago un wait acá, naturalmente tiene que bajar a 1, ¿sí? Y si yo hago nueve más, baja a 0, y acá viene la cuestión, ¿no? ¿Qué debería pasar ahora? ¿Debería completar la operación o debería bloquearse? Bloquearse. Debería bloquearse, ¿no? Y efectivamente eso es lo que pasa, ¿sí? Está doing el wait, se quedó ahí, el semáforo ya me figura en 0, lo puedo leer, y eso es todo, ¿no? Si acá a la derecha, visto los procesos, voy a ver a este, ¿sí? Que está acá, en un estado S, ¿sí? Lo cual es un poco... está bien, el S era de alguna manera el bloqueado, ¿se acuerdan? En Linux, el estado sleeping de Linux era el bloqueado. Y acá tenemos el proceso efectivamente bloqueado, no está ejecutando, ¿sí? Otra cosa más que podemos hacer es averiguar efectivamente qué llamada al sistema está realizando este proceso, haciendo un strace, no sé si se acuerdan de ese comando, que era para tracear las syscalls que hacía un proceso, que nosotros podíamos como atacharnos contra alguien que ya estaba ejecutando. Y si hacemos eso, nos vamos a encontrar con que tenemos que ser root. Y una vez que seamos root, nos va a pedir la clave. Y una vez que pongamos la clave, vamos a ver que el proceso está bloqueado en la llamada de esta syscall, ¿sí? Fíjense que no es exactamente, yo hago una pequeña mentirita acá. En realidad, sendWait no es la syscall directa, sino que la verdadera syscall se llama footex, ¿sí? Y sendWait termina siendo una especie de wrapper provisto por la biblioteca de hilos, que termina llamando a esta función con algunos parámetros locos que algún día podríamos intentar investigar, ¿sí? Pero efectivamente está frenado acá. Fíjense que el programa no avanza, ¿no? Bueno, bien. Entonces lo que yo podría hacer ahora es desbloquearlo, ¿no? Nos conectamos una vez más de una terminal más. Acá hacemos apuntado semáforo y le digo, vas a hacer un post, ¿no? Y efectivamente, este avanzó en el footex, siguió ejecutando. Acá podemos ver que pudo ejecutar el wait, avanzó, y el valor pasó de 0 a 0, ¿sí? Acá no sé si notaron un poco el tema, que es, nosotros dijimos el semáforo queda negativo, y fíjense cuál es el valor acá. No pasó a negativo, sigue estando en 0. ¿Por qué es esto? Esto es por la implementación así decidieron implementarlo los chamacos en Linux. En la documentación dice claramente que podrían haberte devuelto un valor negativo indicando la cantidad de procesos bloqueados, pero decidieron no hacerlo, entonces siempre te devuelven 0. Entonces no está tan bueno desde este punto de vista porque el número negativo nos daba información, pero sí es cierto que está bloqueado, ¿no? Y que está a la espera, ¿sí? Y es más, si yo hiciera otro wait, tendría 2 bloqueados, ¿sí? Lo cual sería razonable, ¿no? Y el valor sigue siendo 0. ¿Sí? Y si vamos acá y hacemos... empezamos a desbloquear, debería funcionar, ¿no? Apunto out, semáforo, post. ¿A cuál debería desbloquear? ¿A este o a este? Al primero. La realidad es que no sabemos. No hay ninguna garantía sobre cuál de los dos se va a desbloquear, porque así lo está especificado en la biblioteca, ¿no? Se va a desbloquear alguno, pero no te garantizan un orden FIFO.
haciendo pruebas caseras, yo lo hacía y en general termina pasando que desbloquea al primero siempre y después al segundo. Pero no hay una garantía. Y yo recuerdo haber hecho pruebas hace un tiempo donde bloqueaba 3 o 4 y cada tanto pasaba que no se desbloqueaban en el mismo orden exacto en el cual se habían bloqueado. Tal vez ahora cambió, no sé. Pero en esta prueba de escritorio se desbloquearon en el orden, pero la realidad es que no hay una garantía sobre eso. Este semáforo quedó en 0 porque estaba en 0 cuando lo habían arrancado, pero después yo puedo levantarlo, ¿no? Y efectivamente pasa a estar positivo y puedo hacer tantos posts como quiera, ¿no? Y va subiendo de valor, ¿sí? ¿Qué más podía haber con respecto a esto? Yo lo puse como algo para investigar, pero en Linux la manera que encontré para poder saber cuántos procesos hay bloqueados con respecto a un semáforo, vamos a hacer que se bloquee uno, ¿no? Es aprovechar del hecho de que los semáforos en Linux son archivos, por lo menos los semáforos con nombre. Entonces lo que yo puedo hacer es posible saber en Linux, como dentro de las tantas comandos que hay para conocer lo que está funcionando en el sistema operativo interno, poder saber cuántos procesos tiene abierto un archivo en un momento determinado. Eso es posible saberlo con cualquier archivo, ¿sí? Y lo interesante de esto es que, bueno, si el semáforo es un archivo, podría hacerlo sobre el semáforo, ¿no? Y ese comando se llama fuser. Está muy bueno a veces para troubleshootear. Se los recomiendo que lo tengan ahí anotado. Por ahí en el momento del TP les sirve, no sé. Te lista los process ID de aquellos procesos que estén con ese archivo abierto. Y si hacemos esto, vamos a ver que efectivamente acá hay uno que dice 3510 y es el process ID del chamaco que está bloqueado, ¿no? Que era este, ¿no? Esta M tiene que ver con el modo en que lo abrió. No me acuerdo ahora qué significaba. A ver. Un archivo mapeado a memoria. Bueno, esto lo explicamos en la clase de File System, que significa, en la clase de memoria esto. ¿No? Entonces podemos hacer esto, ejecutar este comando de manera repetida, y ahora podemos pedirle a otro chamaco que se bloquee, y ahora deberían aparecer 2. ¿Sí? Y ahí están. ¿Sí? Entonces, esta es una manera más o menos razonable de poder saber cuántos hay procesos bloqueados bajo un semáforo. ¿Sí? Pero no hay una función que uno pueda llamar que te dé la cantidad, por ejemplo. Y ya sabemos que el valor no te lo devuelve en negativo, ¿no? Bueno, ¿alguna duda con respecto a esto? ¿Algo que haya quedado? ¿No? Bueno, espero que este haya estado bueno como para ver otro ejemplo más de cómo operan los semáforos. Bien. El ejemplo lo van a encontrar hay un ejemplo de teoría, en la parte, una nueva carpeta que se llama justamente semáforos, y acá yo un poco cuento lo que hice y dejo un poquito algunas preguntas que medio que ya las respondimos por acá. Links, semáforos, cheque mal. Vamos a arreglar esto ahora mismo. Ahí va, listo. Bien, no pasa nada. Listo. Bueno, entonces modificamos la variable concurrentemente con semáforos y aparte jugamos con otros semáforos. Estos últimos que vimos son los POSIX semáforos. Bueno. Ahora tengo que desarrollar esto. Esto medio fácil de desarrollar, aunque tal vez no tanto de explicar. ¿Cómo se garantiza la mutua exclusión adentro del semáforo? ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros vimos que los semáforos nos pueden servir para garantizar la mutua exclusión, pero yo les había dado una especie de condición que se daba por hecha antes, y era que los semáforos ya eran thread safe, los semáforos ya ejecutaban como si fueran atómicos de alguna manera, entonces nos olvidábamos del programa. Pero ahora vamos a ver un poquitito cómo se logra eso. No es la gran cosa, no es mucho más que lo que ya vimos, ¿no? Primero quiero plantear el problema. Si yo estoy parado acá
¿no? Y digo, bueno, yo pongo el wait y el signal del semáforo, ¿sí? Bárbaro. Y me dicen que esto no son instrucciones, que son funciones con muchas operaciones adentro, ¿no? ¿Cómo se logra, o mejor dicho, por qué es necesario que ejecuten como si fueran atómicas? Repasamos esa parte. Es necesario esto porque si yo estoy adentro del wait, por más que sea el sistema operativo, y estoy haciendo este count, y en el medio de este count se interrumpe el sistema operativo y ejecuta otra cosa, y tal vez después ejecuta este proceso, ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Una variable que está siendo modificada aritméticamente a la mitad empieza a ser modificada desde otro lugar, se rompe todo y ya el valor no va a ser consistente, ¿sí? Entonces yo necesito asegurarme de que acá o no me van a interrumpir, o si me interrumpen nadie va a manipular todo esto. Imagínense este caso, lo decremento y después pregunto si el valor es menor a 0. Imagínense si me interrumpen acá y viene este y lo incrementa, entonces me encuentro con que el valor no es 0, no hago lo que tenía que hacer, es un quilombo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Por qué se dice que los semáforos se comportan como si fueran atómicos? Esto es porque tiene que haber acá algún tipo de mutua exclusión, ¿sí? El semáforo, al ser un recurso compartido, sufre los mismos problemas que el recurso que queremos compartir con el semáforo. ¿Está bien? Sufre los mismos problemas. Si yo estoy haciendo un wait y viene este y mientras estoy haciendo el wait quiere ejecutar el mismo wait, puedo tener una condición de carrera con el mismo semáforo, que ya es una estructura que tiene un contador, ¿se ve? Entonces, eso ya viene resuelto por el sistema operativo y esa es la gran ventaja de los semáforos, pero como de esta materia se trata de meterlos un poquito dentro, vamos a pensar cómo se logra esa mutua exclusión adentro del semáforo, o sea, acá dentro en el wait o acá dentro en el signal, ¿no? Una vez que esto opera como tiene que operar, el desarrollador ya está, ya sabe que poniendo esto acá garantiza su región crítica, pero ¿cómo hizo el sistema operativo para evitar que dos waits sobre el mismo semáforo no se choquen, ¿no? Para garantir esa mutua exclusión. Bueno, la respuesta es sencilla. Lo que se hace es esperar a que Esteban complete esto y en realidad usando las soluciones que ya vimos, ¿no? ¿Podría garantizar la mutua exclusión con soluciones de software? Sí. ¿Sí? Podría poner el algoritmo de Peterson, el algoritmo de Decker, y enforzar la mutua exclusión con espera activa del propio semáforo, ¿no? De esa manera, mientras uno de los procesos está ejecutando un wait, o un signal sobre un semáforo, el otro no puede hacer un wait sobre el mismo semáforo, ¿sí? Va a tener que esperar antes de realmente entrar a operar con el semáforo, ¿sí? Obviamente podemos usar soluciones de hardware, ¿sí? Todas las que vimos, deshabilitar las interrupciones, el uso de instrucciones como compare and exchange, las soluciones específicas como atomic increment se quedan cortas, ¿no? Porque yo no necesito solamente modificar un contador, sino que también necesito agregar un elemento a una lista, son muchas operaciones, ¿no? No me alcanza. Entonces, ¿cómo garantizo esta mucha opción dentro del semáforo? Bueno, solución de hardware, solución de software. ¿Y qué pasa si yo digo esto? ¿Se puede? ¿Puedo garantizar la mucha opción de semáforo con semáforos? La respuesta es no, ¿sí? Porque es la historia del huevo y la gallina, ¿no? Entonces, un poco la cosa viene por acá. ¿Se entiende esta parte? O porque a veces se vuelve un poco confuso. Lo puedo explicar de vuelta, si quieren. O ahondar en alguna duda que tengan. ¿No? ¿Ninguna? Al final del día lo que va a pasar es que si profundizamos todavía más, imagínense que viene el hilo este y ejecuta el wait, ¿no? Si ejecuta el wait, el semáforo estaba en 1, pasa y está en el contador, ¿no? Si se interrumpe y viene este y hace un wait, se bloquea y este deja de consumir, está esperando de manera no activa. Perfecto. Ahora, segundo contexto. Esto estaría bueno para agregar como una pipetista, ahí se entendería mejor. Supongamos que viene este, ejecuta el wait, ¿no? El semáforo está en 1. Y a la mitad del wait se interrumpe el hilo y empieza a ejecutar este. A la mitad del wait, ¿sí?
Cuando arranca el wait, dice, che, pará, tengo que ver si puedo ingresar a la mutua exclusión de adentro del semáforo, la que me permite operar con el semáforo. Y se tiene que dar cuenta que esa región crítica está ocupada, entonces va a esperar. ¿Sí? Este wait espera. ¿Sí? Ahora, si no usa semáforos y usa soluciones de software, ¿qué sucede? Y hay una espera activa. ¿Sí? Pero esa espera activa ocurre solo cuando este wait está esperando por este otro wait. Ahora, cuando este wait se resolvió y el proceso avanzó o se bloqueó, cualquiera de las dos, inmediatamente este puede avanzar y la espera activa que hay acá no está esperando porque ocurra el wait y el contador, solamente está esperando por la región crítica que le importa el wait, que es la del semáforo. Entonces terminas teniendo una espera activa muy reducida, ¿sí? En el caso de que sea esa la manera de resolverlo, que es bastante común. La otra es simplemente deshabilitar las interrupciones y después habilitarlas de vuelta, ¿no? Si yo fuera por el tema de deshabilitar las interrupciones, ¿qué es lo que haría? En la implementación de este código pondría acá al principio deshabilitar interrupciones, ¿sí? Operaría con el semáforo y después habilitaría las interrupciones. ¿Sí? Bueno, después me queda agregar un ejemplo con esto, pero creo que el tema está más o menos visto. Sí, deshabilitar instrucciones, Esteban, siempre y cuando haya un solo procesador. Claro, claro. Exacto. Bueno, bien. No queda tanto. Dado que, bueno, esta clase la dimos en dos partes y no agregué un tema. O sea, saqué todo el tema de Deadlock. Así que vemos el tema de monitores y ya los tests y hoy cerramos un poco más temprano, para felicidad de todos. Entonces dijimos que los semáforos eran una herramienta del sistema operativo para poder resolver principalmente dos problemáticas. Uno, garantizar mutua exclusión. Y dos, poder coordinar tareas, notificar eventos. Estos mismos dos problemas también los resuelven los monitores, ¿sí? Que están explicados en este escueto slide. Después lo tengo que mejorar un poquitito, pero con esto más o menos vamos a estar. ¿Cuál es la idea de los monitores? La idea es la siguiente. El objetivo principal es ofrecer una versión simplificada, una versión más fácil de usar que los semáforos para resolver los mismos problemas, ¿sí? Mutua exclusión y un poco la notificación de eventos. ¿Y cómo funciona esta idea que pretende ser más fácil? Bueno, se define un espacio llamado monitor, que es este que están viendo acá a la derecha, ¿sí? Y se dice, bueno, toda la información que yo quiera proteger, toda... vamos a llamarle datos críticos. O bueno, la región crítica, para que sea bien claro. Datos compartidos. Todos aquellos datos compartidos, todas aquellas variables que yo detecté que tenía condiciones de carrera y que quería proteger, las pongo adentro de ese monitor, ¿sí? Como data local, como información local propia del monitor. Entonces, la primera regla es que se cumple cuando usamos monitores, es que la data local del monitor solo puede ser accedida por los procedimientos propios del monitor. Nadie puede venir de afuera a manipular esa información. Solo a través de los procedimientos. Procedimientos en el sentido de funciones, ¿no? Segunda regla es que los procesos o hilos tienen que ingresar al monitor, justamente, para poder operar con esas variables. Y acá lo que puse es... Ah, sí. Para poder ingresar al monitor lo hacen invocando uno de sus procedimientos. Esa es la forma de entrar. Acá nos imaginamos como que están esperando por entrar acá los procesos, ¿sí? Y cuando invocan una función del monitor, entonces ingresan al monitor, ¿sí?
la data local solo es modificada por procedimientos de adentro del monitor y solo un proceso o hilo puede ingresar al monitor a la vez. ¿Sí? Eso ya es algo que viene dado por la estructura de monitor, por esta idea de estructura. Entonces, con estas herramientas yo puedo lograr enforzar fácilmente la mutua ejecución. Porque lo que hago es, pongo la información que quiero proteger en términos de race conditions adentro del monitor y después, listo. Cada vez que quiero manipular esa información lo hago ingresando al monitor y solo se puede ingresar al monitor de a uno a la vez. Y la forma de ingresar al monitor es a través de sus procedimientos, de una forma. Entonces eso me garantiza que sea como seguro, no puedo ir por otro lugar. ¿Sí? ¿Cómo se supone que se implementa esto? Explicado así, al principio tiene un poco de sentido, pero por ahí si lo tratamos de bajar a tierra, se queda un poco escueto. Entonces yo a veces lo que hago es explicar un poco el ejemplo de Java, pero podría aplicar para otros lenguajes orientados a objetos que tengan un fuerte conjunto de funcionalidades orientadas a la concurrencia. En el caso de Java, todo objeto que se instancia, Java es un lenguaje orientado a objetos que ya tiene unos cuantos años, todo objeto que se instancia tiene asociado un monitor. Es como una regla que ya viene en el universo Java. Y ese monitor asociado al objeto, yo puedo usarlo poniendo algunas palabras clave, algunas palabras reservadas, que me garantizan entonces que para poder operar estoy ingresando al monitor de ese objeto. ¿Sí? Y la tercera parte que yo tengo que hacer es... voy a buscar un ejemplo de pago que aparezca acá. Ese me gustó, pero blocks no. Methods es mejor. Uno más grande. Este. No. Este se ve muy chico. Pero la puta. Acá va. Este está bien. Entonces lo que yo hago es, digo, bueno, tengo una variable que quiero proteger, que quiero garantizar un momento de exclusión. Entonces pongo la variable como privada dentro de un objeto. ¿Sí? Todos ustedes ya cursaron, me imagino, paradigmas, vieron paradigmas de objetos, lo vieron también en diseño, me imagino, y están familiarizados con las cosas básicas, ¿no? Como por ejemplo el encapsulamiento, ¿no? Entonces tiro una variable que quiero proteger como privada o protegida, el término que sea, dentro de un objeto, y entonces eso me permite saber que la única manera de modificar esa variable es que lo haga el propio objeto, ¿no? Y después lo que hago en Java es decir, bueno, si quiero en realidad que para poder invocar un método haya que ingresar al monitor de ese objeto, lo que hago es escribir esta palabra, synchronize. ¿Sí? En los métodos públicos, ¿sí? Acá hay un método, por ejemplo, que es increment, ¿sí? Le agrego esta palabra que es parte del lenguaje Java, ¿sí? No es una función que estoy llamando ni nada por el estilo. ¿Sí? Esto es algo que uno no tiene la obligación de agregar, lo agregó en este caso, ¿no? ¿Y eso qué garantía me da? Que cada vez que se llame a este método, imaginémonos de un único objeto, una única instancia de este synchronize counter, entonces si yo tengo muchos hilos llamando a este método, uno de ellos va a poder ingresar al monitor del objeto porque está esta palabra, y los otros van a tener que esperar. Y cuando este salga del método y termine, automáticamente va a salir del monitor. No tengo que escribir nada más. Y el resto de aquellos hilos que estaban esperando por ejecutar este método lo hacen ingresando de a uno a la vez al monitor del objeto. ¿Se ve? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Con algo tan fácil como poner una palabra y yo sincronizo, enfuerzo mutua exclusión sobre un método completo, ¿no?
Y sé que cuando estoy adentro de este método, estoy adentro del monitor y soy el único que está ejecutando este código para una instancia en particular, ¿no? Y sé que terminar el método significa salir del monitor. No tengo que llamar a una función para salir del monitor, ¿sí? Entonces se lleva bien con lenguajes orientados a objetos por esto, ¿no? ¿Sirve este ejemplo como para entender un poquitito esta implementación que me parece que es práctica? Después hay muchas más variantes de cómo usar Synchronize, pero en Java se hace así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es clave para poder hacer un buen uso de monitores? Es una solución del sistema operativo, pero más que del sistema operativo tiene que venir dada por el lenguaje de programación o por la plataforma de programación. Porque hay una cosa que es clave. Si yo estoy en el lenguaje como C, imagínense, y quiero implementar monitores, entonces digo, bueno, la regla del monitor es que tengo que tener datos locales y solo pueden ser accedidos por el monitor o de alguien que esté adentro del monitor. ¿Cómo puedo enforzar eso en un lenguaje como C, donde conceptos como el encapsulamiento no existen? Donde todos son funciones y variables, ¿sí? Y el hecho de poder conocer de manera intencional o no una dirección de memoria de la variable ya me permite accederla, ¿sí? Entonces se hace muy complicado en lenguajes que son puramente procedurales, mientras que es muy, muy práctico hacerlo en un lenguaje orientado a objetos o cualquier otro lenguaje que provea encapsulamiento de manera natural, ¿no? Entonces yo lo único que hago es poner una variable en un lugar que sea privada y después que ese objeto, por ejemplo, decirle, che, laburá con el monitor que tenés asociado o tener un monitor asociado. Entonces, llamar a un método que tenga el synchronize es ingresar al monitor, ¿sí? Si hubiera un método que no tuviera esta palabra, sería un método del objeto, pero no estaría ingresando al monitor. Entonces la concurrencia sería múltiple, no estaría forzada la multi-exclusión, ¿sí? Acá podrían haberle puesto mutual exclusion, la verdad, o enforce mutual exclusion y sería mucho más claro, pero bueno, les pintó poner esto. Claro para mí o para nosotros, ¿no? Bueno. Y la otra cuestión, que es que los monitores también sirven no solo para la mutua exclusión, sino también para notificar eventos o tareas, ¿no? Para esto funciona esta idea de el área de espera y las variables de condición. Básicamente se supone que el monitor provee métodos de tipo setWait y setSignal o wait y signal, se llaman de 20 maneras, que no son exactamente métodos que se comportan igual que los de semáforos, son distintos, a pesar de que a veces se llaman parecidos. Y la idea es tener métodos que los semáforos tienen signals. Acá, por ejemplo, hay una llamada, ¿no? Que es un método del semáforo, perdón, del monitor para notificar la ocurrencia de un evento. Acá ya no hay, en el monitor no hay un valor entero que tiene que puede ser positivo o negativo. Con los monitores ya no se piensa en números enteros, ¿no? Entonces, un signal de un monitor en realidad representa notificar que ocurrió un evento. Y el wait en un monitor significa espero a que ocurra un evento. Es como más amplio, ¿sí? Entonces yo declaro una condición que quiero que se cumpla, sobre la cual voy a esperar. Esa condición podría representar que la tarea 1 esté finalizada. Y me pongo a esperar en alguna lista del monitor. Digamos que indirectamente es equivalente a la lista de bloqueados de un semáforo. Acá también tenemos otra lista de bloqueados, ¿no? Los que están esperando ingresar. Los que están acá no están en el monitor, ¿sí? Están afuera del monitor. Y cuando alguno de los hilos o procesos que están en el monitor hacen un signal, porque para poder hacer un signal tenés que estar adentro del monitor, se cumple la condición y entonces uno de los que está esperando, o todos, dependiendo de cómo sea la implementación, se despiertan y pueden avanzar, pero siempre de a uno a la vez. A rajatabla se respeta la regla que ingresa uno y listo, ¿sí? El otro tiene que esperar, ¿sí?
Si ingresó uno acá, estos no pueden entrar, o si ingresó uno acá, este tiene que esperar. Habrá que ver cómo se define quién va primero de todos estos. Pero los wait y los signal en monitores cumplen una función más amplia y más abstracta. El signal es notificar un evento. El wait es esperar por un evento. ¿Sí? Y una diferencia interesante es que si el signal notifica un evento y no hay nadie esperando por él, esa notificación se pierde. ¿Sí? No queda guardada en algún lugar. Distinto pasaba con los semáforos, ¿no? Que hacer un signal, como incrementaba el valor y el valor quedaba incrementado, eso tenía un efecto más adelante. ¿Sí? Pero acá no. Notifico a quien está escuchando y si no hay nadie, no hay nadie. ¿Sí? Bueno, ¿qué opinan sobre esto? ¿Alguna duda? Vamos a ver por acá. Creo que hay algunas preguntas, pero por ahí son a ver. La última que va nomás. La de Emilia es la única que creo que no está. Bárbaro. Sí, a ver, los monitores son soluciones. Es válido decir que son soluciones del sistema operativo, pero a mí me gusta más decir que son soluciones de los lenguajes de programación y los entornos de programación y el sistema operativo, de los tres, digamos. ¿No? ¿Por qué de los tres? Porque necesitan de características del lenguaje, típicamente, para poder implementarse. Y dos, porque internamente la forma de implementar el monitor, de desarrollar la funcionalidad, termina siendo usando bibliotecas de semáforos. Es la manera más fácil de implementar un monitor en alto nivel. Y entonces al final caes en que necesitas el sistema operativo para que exista un monitor, ¿no? Pero yo lo veo como soluciones del lenguaje de programación y del sistema operativo, de los dos. ¿Sí? Un poco de coca para sobrevivir. Bueno. Bueno, agregué bastantes cosas y así todo. Agregué más después. Después esto puedo agregar algunos gráficos. Es larga la clase esta, Fede, ¿no? Veo que ahora que lo veo como en slides, digamos, está bueno. Sí, de hecho, fíjate que tiene 44 slides, es casi el doble de las demás, por lo menos 50% más grande. Sí. Podríamos tratar de poner ejemplos de código con monitores. Me quedaron ideas, muchas que podríamos agregar. Quedará para futuras cruzadas. Bueno, entonces, si no hay más dudas, vamos a los tests. ¿Les parece? Así que antes de eso, ¿alguna duda más? ¿Algo? Loco, esto queda grabado en el chat, muchachos. ¿Cómo van a decir eso? No? Es coca, confíen en mí. Podría decirles que es Manaos, pero no tiene el mismo efecto. Se podría decir que... antes había una pregunta. No me cierra mucho la idea de usar semáforos y monitores entre procesos. Si se supone que no comparten nada. Bueno. No comparten nada por defecto, pero eso no implica de que dos procesos o n procesos tengan la necesidad de colaborar en algún aspecto alguna vez. Y si eso sucede, tenés que recurrir a mecanismos para trabajar esa colaboración entre procesos que por defecto no comparten nada. Entonces ahí acudís a semáforos que puedan ser usados entre procesos o a colas otros mecanismos de IPC como colas de mensajes para mandar mensajes entre procesos, sockets. Ahí acudís a eso, digamos. Pero puede pasar que vos tengas una aplicación, un tipo de aplicación cuya implementación creas que es conveniente llevarla adelante lanzando muchos procesos, y no hilos, sino procesos. Y en algún momento creas que tiene que haber una comunicación. Bueno, entonces ahí, si tienes un problema medio de mutua exclusión o
o de coordinación de tareas para ahí medio sencilla, podés usar semáforos entre procesos, ¿no? Los monitores, ahí es interesante. Lo veo más difícil de implementar entre procesos. Los ejemplos que yo conozco de la industria, como Java y otros, tienen sentido dentro de hilos de la misma máquina virtual. Así que ahí podrías tener un punto en el sentido de que por lo menos yo no conozco, porque el concepto de monitor, ¿dónde está? ¿No? Te lo tendría que dar el sistema operativo y los podría ser, pero los ejemplos que yo he visto te los da el entorno, la Java Virtual Machine, te da la noción de monitor y entonces todo lo que está ahí adentro puede usar eso y dentro de la Java Virtual Machine vos tenés hilos, no tenés procesos, ¿no? Y si vos instanciaras un nuevo proceso estaría fuera de la Java Virtual Machine. Entonces ya no podría ver los mismos objetos, digamos. Así que probablemente con los monitores sea más natural de implementar entre hilos, pero no descarto que haya algún sistema operativo que diga, yo te ofrezco un monitor. No sé, habría que ver. Desventajas de monitores. Bueno, no había pensado, pero una podría ser que necesitas soporte del lenguaje y por ahí estás trabajando en un lenguaje como C o como... no sé, me sale decir Go, pero Go tiene otros mecanismos otros más interesantes de concurrencia. Pregunta, por ahí estás elaborando un lenguaje como C, y bueno, no puedes usarlos. O sea, entonces los monitores no están disponibles en todos los lenguajes porque a veces el paradigma te limita el hecho de que pueda existir la herramienta, ¿no? Esa es una que se me ocurre como posible desventaja. No sé si hay otras. Se me ocurre esa en principio. Bueno, exactamente lo que dijiste. No sé si vos te copiaste de lo que yo dije, Emilia, o yo me copié de lo que vos dijiste. Lo importante es que... pero sí, exactamente eso. Exactamente. Ok, Bueno, gracias. no, de nada. Igual Bueno, perdón, Esteban, te agrego una cosita. En los libros hay ejemplos de situaciones que resuelven los monitores que no resuelven los semáforos comunes. Y por eso se acuñó también el concepto de monitores. Entonces sirven para resolver diferentes cosas. Ah, ok. interesante. Después tenemos que buscar eso, Fede. Sí, está, si mal no recuerdo, es el problema de los filósofos, algo así, que plantea un escenario que no es tan fácil de resolver con semáforos, y entonces introduce la idea de monitores. Claro, está bien. Está Se bien. puede hacer con semáforos, solo que es más complicado. Exactamente. Sí, o sea, los monitores, el atractivo es que es eso, que son más fáciles de usar. Cuando los tenemos disponibles se supone que son más fáciles, ¿no? ¿Alguien estaba hablando por ahí? ¿O creo que fue un no muteo no intencional? Bueno. ¿Qué más? ¿Alguna otra? Hasta donde yo sé, no. En Go tenés unas colas de mensajes que ahora no me acuerdo cómo se llaman. Está buenísimo el enfoque de Go para manejar la concurrencia. Vos mandás mensajes entre procesos o hilos, entre las Go routines, que podríamos pensarlas como hilos de usuario, ¿sí? Porque la idea es un poco eso. El enfoque de Go es, te voy a ofrecer manejar concurrencia con un nivel de performance muy, muy bueno, y para eso no hacen otra cosa que evitar llamar al sistema operativo, exacto, y implementar lo que ellos llaman Go Routines, que de fondo son hilos de usuario, que justamente como no hacen switch con el sistema operativo, son más eficientes, y el mecanismo para poder coordinar o comunicarlos es a través de estos channels, como me ayudan ahí, que son estas colas para que una Go Routine le mande un mensaje a otra Go Routine, y con eso como que te las vas arreglando para coordinar y para trabajar cuestiones de multi-exclusión. Es muy interesante. Aunque el año pasado leí un artículo muy bueno donde hacía un análisis muy interesante donde se comparaba el enfoque de Go Routine, de Go, que digo, es de vanguardia, es moderno, digamos eso, porque Go es un lenguaje joven
implementado por la gente de Google, que algo del tema sabe, comparaba esto con los mecanismos más tradicionales y no parecía haber grandes ventajas en términos de performance, pero algunas había y el análisis estaba muy bueno. Después si lo encuentro se los paso porque bueno, te lo venden como que es así y digo, a mí me encanta lo nuevo y probarlo, pero no hay que casarse con nada, ¿no? No hay que ni quedarse con lo viejo porque sí, ni adoptar lo nuevo porque es nuevo, ¿no? Después está muy bueno este artículo. Para leerlo un sábado a la noche, tranquilo, ¿sí? Entre un capítulo de Netflix de Sherlock y el otro, ¿no? Pum, te clavas una lectura de esto y nada, te despertás, ¿no? Bueno, ¿más dudas? ¿No? Bueno, dejo de grabar. Damos por cerrar entonces la clase de concurrencia. Igual nos quedamos un ratito más para los test y ya cerramos.